empezar ya. Nos da un poquito de margen para que se vaya uniendo la gente. Y bueno, os voy comentando. Yo soy Fernando, soy director técnico de Euroma Telecom. Llevo más de 14 años de experiencia en el sector y soy responsable de analítica de vídeo, intrusión y CCTV. Y hoy vamos a hablar de los routers industriales, los cuales pues vais a ver que en muy poquito tiempo se pueden poner en marcha y son muy versátiles ya que se pueden instalar en multitud de sitios gracias a lo flexibles que son. El training durará aproximadamente unos 30 minutos, ¿vale? Dependiendo de cómo vayamos, ya que ya sé que vuestro tiempo es valioso y bueno, os mostraré una presentación breve para explicaros un poco en qué consiste, qué es un router industrial, qué se puede hacer con él. Y luego pasaremos a la parte práctica para que podáis ver cómo se configuran, cómo se ponen en marcha y demás. También os mostraré físicamente cómo son los dispositivos, qué se pueden conectar, qué accesorios incluyen y cuál es la utilidad de cada uno. Vale. Confirmarme, por favor, que veis mi pantalla ahora en cuanto podáis. Vamos a ver. Sí, se ve. Perfecto. Vale. Se ve. Vamos a ver. Bien. La presentación, pues bueno, como veis, va a ser breve para no extendernos demasiado. Y bueno, vamos a ver qué son los routers industriales, ¿vale? Las diferencias entre un router estándar que podamos tener en casa junto con un router industrial, que es el que se utiliza pues para temas profesionales, ¿no? Temas de trabajo, de seguridad, etcétera. Dónde se pueden instalar y cuál es el uso que se le da, cómo se configura, cómo se accede a ellos y una vez configurado, cómo podemos acceder a los dispositivos que están conectados a ellos. ¿Vale? Después pasaremos a un ejemplo práctico para que veáis cómo se accede y cómo se tocan los parámetros del menú, de una manera sencilla. Bien, ¿qué es un router industrial? Pues todo el que tenga internet en casa ya sabe que un router, ¿vale? Es un dispositivo que le permite conectarse a internet, ¿no? Como dice el texto, es el pilar de la comunicación. Y lógicamente hay bastantes usuarios pues, que ni siquiera saben el dispositivo que es, ni el uso que se le puede dar, o ni siquiera que lo pueda tener en su domicilio, ¿no? Para darle servicio. Es un elemento que se encarga de gestionar el tráfico, ¿vale? El tráfico de una red. Hay dos tipos de redes, ¿no? La red local, que es una red de dispositivos, que pueden ser ordenadores, impresoras, móviles, etcétera. Y una WAN, que es una red general que es a la que se conectan pues, todos los elementos de todos los lugares. Estos dispositivos, por lo general, son gestionables, ¿vale? Se puede acceder a ellos para configurarlos, los parámetros que tienen de seguridad, de acceso, de bocas, y tienen varios métodos de conexión. Métodos de conexión significa que hay varias maneras de conectarse con ellos. Pueden ser por Wi-Fi o las típicas bocas de red, la RJ45, conector de 8 hilos. Se pueden conectar por fibra también. Inclusive los más avanzados pues tienen bocas SFP en las cuales pues se pueden conectar distintos tipos de conectores, ¿no? Para redes un poquito más grandes y más complicadas. La mayor diferencia que tiene un router estándar de una casa con un router industrial es que los routers industriales son más robustos. Con robustos quiero decir que aguantan un rango extendido de temperatura. Por ejemplo, están mejor preparados para ponerlos en una caseta estanca, en la cual pues en verano haga mucho calor o mucho frío. Son más duraderos, o sea, están preparados también para trabajar durante largos periodos de tiempo. Consumen poco. En comparación a un router estándar, pues estos routers tienen un consumo bastante inferior. Y están preparados para ser instalados de una manera un poco más técnica. Muchos de ellos tienen soportes para rack, hay otros que tienen soporte de carril DIN, ¿vale? Los electricistas y los instaladores sabrán lo que es un carril DIN. Es un carril de conexión rápida, pues que se colocan unos raíles
y tú ubicas el router en dichos raíles, ¿no? Ocupando el menor espacio posible. ¿Dónde se instala y qué uso se le puede dar? Pues bueno, aquí viene la gracia de estos routers, ¿no? Acceder a Internet, a diferencia de un router estándar que le tienes que conectar la fibra o el conector de cobre, estos hacen a Internet a través de una tarjeta SIM. Esa tarjeta SIM, dependiendo de la velocidad que tenga, si es 4G o 5G, pues lógicamente varía el ancho de banda que puedes tener pues, para conectarte a Internet, ¿no? Al ser telefonía, pues te da muchísimo juego a la hora de ubicarlo en un sitio donde una instalación es difícil, ¿no? Imaginaros una presa en medio del monte en la cual pues ni hay internet, ni hay cobre, ni hay cables de luz cercanos, más que lo de la propia presa. Y tenemos que hacer pues una supervisión de las compuertas del embalse cada X tiempo y enviar a una persona allí pues es complicado. Entonces lo que se suele hacer es poner un router de este tipo con un sistema de vigilancia y alarmas quizás pues, para evitar que puedan entrar personal no autorizado, ¿no? En muchas instalaciones rurales. Lógicamente, al ser un router, lo podemos utilizar de manera convencional, ¿no? Podemos tener un router como estos, en el cual lo llevemos con nosotros para poder hacer a Internet en cualquier momento sin ningún tipo de problema. En mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo uno de los dispositivos, yo vivo en la montaña y lo utilizo pues para conectar mi sistema de alarma, videoportero, inclusive con la pandemia, pues ya sabéis que se promocionó mucho el tema del teletrabajo y yo estuve pues dando cursos en remoto sin ningún tipo de problema, con todo el ancho de banda, ¿vale? Es un elemento bastante útil, inclusive técnicos que tengan que desplazarse a instalaciones. Ya sabéis que muchas veces se requiere soporte técnico remoto por TeamViewer o Anides y muchas veces pues tienen que tirar de la conexión móvil, ¿no? Para esto. Entonces, ya habitualmente casi todas las personas tienen su teléfono móvil con su contrato de internet y ya sabéis que hay tarifas de datos ilimitados. En cualquier operadora, ya sea Orange, Vodafone, Yoigo, tiene su tarifa de datos ilimitados. Entonces podemos hacer una multisim que se llama, que básicamente es duplicar tu tarjeta. Si tú duplicas tu tarjeta y la pones dentro del router, pues lógicamente tienes la misma tarifa de datos que tú tienes contratado con tu operadora, ¿vale? Que es lo que hago yo, por ejemplo. ¿Cómo se configura? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es la tarjeta SIM que nos facilita el operador. Tenemos que quitarle el código PIN. Para quitarle el PIN es muy fácil. Cogemos la tarjeta, la metemos en cualquier teléfono móvil y dentro del menú pues tenemos una opción para deshabilitar el PIN, ¿no? Para que cuando metamos la tarjeta en cualquier dispositivo, pues que coja cobertura y suministre internet directamente. Después de esto, metemos la tarjeta dentro del dispositivo. Más adelante veremos en detalle los parámetros que tenemos que meter dentro del menú y lo encendemos, ¿vale? Accedemos a él a través de cualquier navegador web, ¿vale? Los dispositivos de red normalmente para poder configurarlos y para poder acceder a ellos se suele utilizar los navegadores que tienen los ordenadores por defecto, ya sea Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Edge. Entonces, abrimos dicho navegador y tenemos que poner la dirección IP del elemento para poder entrar en él, ¿vale? Luego lo veremos cómo se hace. Tenemos que introducir los datos del operador, pues en función de la compañía que estamos usando para coger internet, pues hay que meter una serie de datos, ¿vale? Si no tenemos estos datos, pues llamamos a la operadora y lo pedimos. Y como nota adicional, pues podemos hacer apertura de puertos para poder entrar a nuestras cámaras de seguridad, nuestros grabadores, control de accesos, control de relés remoto, etcétera. Y listo, con esos pasos que hemos visto, pues directamente entramos. Luego más a fondo os enseñaré el menú para que sepáis cómo se configura. Para que veáis que en menos de 2 minutos el dispositivo ya está listo para conectarse a internet. Una vez configurado, ¿cómo accedo a mis equipos? Pues lógicamente lo que comenta el texto, ¿no? En función de los elementos que hemos conectado, con elementos quiero decir grabadores, cámaras, PCs, videoportero, cerraduras, etcétera. Normalmente podemos usar Internet Explorer o podemos usar aplicaciones móviles o software remoto. Entonces, previamente tenemos que haber abierto dichos puertos porque por defecto todos los routers vienen con los puertos cerrados.
Entonces, abriendo los puertos y haciendo el redireccionamiento correcto, pues podremos entrar a nuestros elementos que están conectados en esa red. ¿Vale? Voy a enseñaros los dispositivos físicamente para que os hagáis una idea de cómo son y las prestaciones que tienen. ¿Me escucháis bien? ¿Podéis confirmármelo, por favor? Sí. Vale. Sí, Tenemos tres modelos diferentes. El primero sería este de aquí. ¿Tenéis la imagen a pantalla completa? ¿Me lo podéis confirmar para ver si se ve bien? ¿De mi cámara? ¿Sí? no, la pantalla completa no la tengo. Vale, si podéis hacer doble clic sobre mi imagen para poder ver bien el vídeo. ¿Ok? Este es el modelo pequeño. ¿Vale? Este es el Root, el T20. ¿Vale? La carcasa es metálica. ¿Vale? Como veis, este tiene un conector de antena aquí para coger la cobertura y dos bocas de red. Las dos bocas de red suministran datos independientemente de dónde lo conectéis. O sea, podéis enchufar el ordenador en cualquiera de los dos que vais a tener red. ¿Vale? Aquí abajo tenéis la bandeja SIM, la cual se extrae con un clip, se extrae hacia afuera, metéis la tarjeta dentro y lo volvéis a introducir en el aparato. ¿Vale? Aquí en este lado, este es el conector de alimentación. La fuente de alimentación viene incluida con el dispositivo. ¿Vale? En este modelo es un modelo de 12 voltios. ¿Ok? Y por la parte de atrás veis aquí la clemita del carril DIN. El carril DIN es lo que hemos comentado antes, es un carril que va dentro de un cuadro eléctrico, por ejemplo, una caja de registro. Entonces tú colocas el router, le haces clac y lo colocas en su sitio. ¿Vale? Como veis es muy chiquitito, muy pequeño, bastante ligero. Y la interfaz que tiene es exactamente para los tres modelos que vamos a ver. ¿Vale? Se configuran de la misma manera y son igual de potentes. Lo único la diferencia es que el modelo pequeño, alguna de las prestaciones avanzadas, ¿vale? Las opciones de VPN y demás, para los que tengan conocimientos de redes, pues está un poquito más limitado en diferencia al otro. Este modelo no tiene Wi-Fi, es simplemente el LAN, ¿vale? El Internet te lo suministra a través de los datos de red. ¿Vale? El uso que se le puede dar, pues eso, cualquier grabador que tenemos en un sitio complicado, lo enchufamos por cable y tenemos Internet. El siguiente modelo mediano, vamos a ver si no lo desconecto, sería este de aquí. Tirar un poquito del cable. Como veis, tiene tres antenas, ¿vale? Son antenas magnéticas, las cuales no se caen. Y te viene con un jueguecito de cable, el cual tú puedes extender pues, para coger mejor cobertura, ¿no? Es metálico también, como veis. Son dos antenas para la cobertura de GSM, estas dos. Y por este lado tienes la antena del Wi-Fi, ¿vale? Esta es la antena Wi-Fi. Por aquí, si destapo un poquito, vais a poder ver la conexión de la antena del GSM, la conexión del Wi-Fi, la toma de alimentación y dos bocas de red, estas dos de aquí abajo. ¿Vale? Por el otro lado, como lo tengo encendido, tenemos la otra antena del GSM y la bandeja de la tarjeta SIM justo aquí al otro lado y los LEDs indicadores de estado. Como en este modelo que tengo aquí lo tengo conectado para ver en local, lógicamente la luz del GSM no está encendida, por eso veis que está aquí apagado, simplemente está la red, ¿vale? Este modelo es igual que el otro anterior, lo único la diferencia que tiene Wi-Fi, ¿vale? Es un poquito más potente. El tercer modelo sería este. Voy a silenciar los micrófonos, ¿ok? Este modelo es un poquito más robusto, tiene cuatro antenas, como podéis ver, ¿vale? Serían las antenas del 4G y las dos antenas del Wi-Fi y GPS, ¿vale? Hay algunos dispositivos de este fabricante que tienen la posibilidad de poner GPS para localizar los dispositivos, además de las salidas de alarma que las veis por aquí. ¿Vale? Como veis, este tiene cuatro bocas. ¿Vale? Este dispositivo puede funcionar a 12 voltios o si le ponemos una fuente de alimentación de 48 puede suministrar PoE. Entonces está muy bien a la hora de alimentar cámaras, ya que las bocas PoE llevan la alimentación directamente a la cámara. ¿Vale? Tenemos algunas instalaciones solares, por ejemplo, que tienen una cajita en la cual llevan la batería, el regulador, llevan toda la electrónica interna y con el propio router podemos alimentar las cámaras que están conectadas a él. ¿Vale? ¿Veis? Tiene aquí el soporte para el carril DIN, el cual viene en la caja. ¿Vale? Y
las salidas de relay para notificar en caso de avería o fallo. Voy a compartiros de nuevo mi pantalla para enseñaros cómo se configura de una manera muy sencilla. Si tenéis alguna duda, podéis interrumpirme en cualquier momento y me preguntáis, no hay ningún problema, ¿vale? Comparto la pantalla. ¿Me podéis confirmar que lo veis? Ok, gracias. Bien. Normalmente los routers tienen una función por defecto que se llama DHCP. Para los que no conozcan dicha función, el DHCP lo que hace es suministrarte una dirección IP automáticamente, ¿vale? Entonces, por defecto tiene una dirección IP asignada, que es esta que estáis viendo aquí en el navegador, ¿vale? El rango 192.168.8.1. Pero supongamos que no sabemos cuál es el rango, dicho rango, ¿no? Pues tendríamos que abrir la consola de Windows, ¿vale? Y una vez abierta, hacemos el comando ipconfig. ipconfig nos va a mostrar los datos de nuestra tarjeta de red, ¿vale? Cuando conectemos el PC a esa red, nos va a decir que la dirección de nuestro ordenador, como por ejemplo veis aquí, es la 192.168, la 8.111. Entonces, por descarte, sabemos que el router es la 8.1. El router siempre suele ser la dirección 1 por defecto, ¿vale? Entonces, abrimos un navegador, como yo por ejemplo estoy utilizando Google Chrome, y escribimos la dirección 1. ¿Vale? Se va a cargar la interfaz del router y vamos a poner el usuario y la contraseña, que por defecto es admin. Todo esto luego se puede cambiar y se puede editar por temas de seguridad, ¿vale? Una vez estamos dentro, vais a ver pues, que hay multitud de pestañas, las cuales, pues bueno, las más importantes son las que yo voy a mostrar, pero bueno, enumeraré para qué sirve cada una de ellas. Al haber introducido la tarjeta SIM, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a la red, Network, ¿vale? Y asignar un rango. El rango de una dirección IP, para los que no tengan conocimientos, son las 3 primeras cifras de la dirección, ¿vale? Por ejemplo, 192.168.8.1 hasta el 8 sería el rango. Entonces aquí podemos cambiar cuál es el rango que vamos a asignar a nuestros elementos de la red, ¿vale? Si no queremos el 8 y queremos el 1, pues con cambiar esto sería suficiente, ¿vale? Esto es el rango del DHCP, lo que hemos comentado antes. Las direcciones que el router va a asignar automáticamente a los PCs, a los elementos que se conecten a él. Entonces yo tengo aquí 24 direcciones máximas, pero esto lo podemos ampliar. O sea, el máximo, pues ya sabéis que es 255. ¿Vale? Esto sirve, pues bueno, pues para capar un poco que si tenemos unos elementos que tienen que tener unas direcciones concretas para que otros dispositivos que se conecten a él que no nos pisen las direcciones, ¿vale? Para dar internet al router, seleccionamos Network, Modem, y dentro de Modem tenemos aquí una línea que está sin editar. Entonces tenemos que darle aquí a modificar y nos va a pedir una serie de datos. Pues estos son los datos que tenemos que pedir al operador. Yo voy a mostrar, por ejemplo, Movistar, que es el más estándar, ¿no? El APN sería movistar.es. El service code es asterisco 99 almohadilla. Y el usuario y contraseña Movistar y Movistar en mayúsculas. ¿Vale? Con esto, pinchando en guardar, ya tendríamos que tener internet. ¿Vale? Es suficiente, no hay que hacer nada más. ¿Vale? Simplemente damos a status, modem, y en cuanto le pongamos una tarjeta SIM que tenga datos, esto automáticamente ya se conecta a internet y ya es operativo. O sea, ya veis que es bastante sencillo. En menos de un minuto ya estaría configurado. Ahora bien, supongamos que tenemos un grabador, ¿vale? Tenemos un videograbador que es del cliente y queremos que el cliente acceda remotamente. Pues tenemos que abrir los puertos. Entonces, para ello, tenemos que ir a la pestaña de Forward. Y aquí igual tenemos un formulario que está completamente vacío. Supongamos que mi grabador utiliza 3 puertos, ¿vale? Pues yo le doy a agregar y la interfaz tenemos que seleccionar modem. Modem, le decimos el puerto, vamos a decirle que utiliza el puerto 2000 y que la dirección IP del grabador es la 192.168.8.10, ¿vale? Guardamos y ya tenemos un puerto abierto. Entonces tenemos que agregar los otros dos que nos faltan. Volvemos a coger modem 554, que suele ser un puerto muy utilizado para streaming de vídeo.
y la dirección IP del grabador. 8, 10. ¿Vale? Y nos faltaría un puerto más, que es que el que utiliza, por ejemplo, los grabadores Quedacom para las aplicaciones móviles, el 5800. Pues igual, ponemos el puerto 5800 y la dirección IP del grabador, 192, 168, 8, 10. Y ya está. No hace falta reiniciar, no hace falta hacer nada raro. Con esto ya estarían los puertos abiertos. Entonces podríamos entrar desde el exterior y atacar al grabador para poder verlo desde el móvil, desde la web o desde cualquier sitio. Lógicamente el router tiene muchos más parámetros. O sea, para una persona que tenga un conocimiento avanzado, pues podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, la Wi-Fi. Supongamos que queremos crear una red Wi-Fi. Pues venimos a red, Wi-Fi, habilitamos la opción, le asignamos una red, por ejemplo, red privada. Le decimos que tiene que tener autentificación, o sea, que tengas que meter una clave para la Wi-Fi y aquí escribimos la clave. Por poner un ejemplo, admin 456. Si guardamos, ¿vale? Se tiene que haber generado pues una red que es red privada. ¿Vale? Actualizamos. Vamos a dar un poquito de margen para que aparezca. Tenemos más herramientas de testeo, como pueden ser, por ejemplo, el servidor de DNS. ¿Vale? Si venimos aquí, bueno, aparte de las opciones de IPv6, que son opciones avanzadas de red, dentro de aplicaciones tenemos el chequeo ICMP, el de DNS, ¿vale? Para los que tienen IP dinámica, pues ya sabéis que cuando tenéis que acceder a un dispositivo de red y no tenéis contratado una IP fija, podéis utilizar un dominio. Un dominio básicamente es el que se encarga de darte una dirección la cual nunca va a cambiar para que tú puedas acceder a un grabador. Como por ejemplo DIN DNS. ¿Vale? Habilitas el servicio, seleccionas DIN DNS, ¿vale? Pones el nombre del host, que es la dirección que tú vas a utilizar, como por ejemplo cafeteriapaco.dindns.org. Entonces, esa es la dirección que tú utilizarías para conectarte con tu grabador, tu usuario y tu contraseña. También tenemos el protocolo SNMP. Podemos autorizar a ciertos teléfonos a que puedan comunicarse con el router por ciertos comandos, ¿vale? La opción de radius, URP, una agenda también le podemos crear, inclusive con tarjetas M2M, que son las que se utilizan para los dispositivos de alarma. Ya sabéis que son unas tarjetas de más bajo consumo, tienen menos megas, ¿vale? Pero también son más económicas. Estos routers soportan VPN también, ¿vale? VPN Tunnelin, OpenVPN con certificado, ¿vale? Primeramente tendríamos que subir el certificado y luego pues meter los datos para poder utilizarlo. EOLIP y DMVPN. En temas de seguridad, pues lo que hemos visto, ¿no? Apertura de puertos, routing, tenemos el quality of service, etcétera. Pues bueno, son para las personas que utilicen ciertas opciones avanzadas que sepáis que están disponibles también. En cuestiones de seguridad, podemos filtrar el acceso. Podemos decirle que ciertas direcciones IP puedan entrar al router para configurarlo, ¿vale? Evitando así pues ataques de personas que no deban acceder. Al igual que también lo podemos hacer por dominio, ¿vale? O por la dirección MAC. La dirección MAC de un dispositivo, ya sabéis que todos los elementos de red tienen una dirección. Aquí tenéis la red para que veáis, la Wi-Fi, la que hemos creado hace un momentito, ya está activa, ¿vale? Una dirección MAC es un identificador que tiene cada tarjeta de red por separado, ¿vale? Es una propiedad que tiene cada dispositivo y sirve para identificarlo dentro de la red. Entonces, podemos utilizar esa dirección MAC para hacer un filtro, para que, por ejemplo, solo mi PC pueda acceder de manera segura a ese router y que nadie más pueda tocar la configuración, ¿vale? Al igual que las direcciones y demás. Respecto al acceso remoto, podemos permitir acceso remoto al router o inclusive decirle que no responda a los pings, ¿vale? Para que sea un poco más oculto en cuestiones de visionado a través del exterior. También podemos limitar el escaneo de puertos y el DDoS service. Dentro del sistema, pues lógicamente pues, tenemos un log, el cual se puede exportar, la sincronización horaria del propio router, ¿vale? Las cuentas de acceso a dicho router.
una herramienta de test de red para saber si la comunicación es correcta, el traceroute, la opción de los archivos para subir el certificado de la VPN e inclusive tenemos un terminal. O sea, para los que tengan conocimientos avanzados, pues pueden utilizar el terminal para ciertos diagnósticos del propio aparato, ¿vale? Y un estado general, estado de la red, los dispositivos que están conectados por cable, podemos verlos aquí, qué dirección tiene, quiénes son, a través de la Wi-Fi lo mismo, ¿vale? El consumo del tráfico, lógicamente yo lo tengo a cero porque no tengo la tarjeta conectada, entonces no hay movimiento de tráfico, ¿vale? Y bueno, eso es un poco todo lo que viene siendo el tema de router. Si tenéis consultas o dudas, pues es el momento. Podéis quitar el silencio del micrófono y me podéis preguntar. Hola Fernando, soy Michael. Hola. Muy buenas. A ver, te quería hacer una pregunta. Yo estoy, bueno, trasteo bastante con varios routers así industriales, Sí. pero quiero ver a ver si puede cumplir lo que nosotros estamos buscando. Y es que, bueno, nosotros necesitamos sobre todo tener acceso al router para ver un poco el estado de los terminales que hay, bueno, los terminales, los equipos que hay al otro lado, ¿vale? Ujú. Entonces, he visto que permite el envío de mensajes, que entiendo que te responderá con, pues, dependiendo del mensaje que le mandes, pues con cierta información que tú le preguntes. Por ejemplo, ¿nos podría devolver el listado de clientes que tiene conectados por red o por wifi, por ejemplo? Imagínate que quieres Sí, saber que tú, porque hasta ahora yo claro, he porque, visto router que te contestan y te dicen, sí, tengo cobertura o estoy conectado a internet. Pero claro, claro. tú no sabes si al otro lado el otro dispositivo está conectado o no, por lo que sea. Aparte de tu poder conectarte remotamente a él y poder ver el estado, tienes una serie de parámetros por SMS para que el router te responda. Como viste en la opción del menú, Sí, puedes meter teléfonos autorizados que son los que son capaces de mandarle los SMS, ¿no? Para que te conteste. Yo te puedo ya, pasar ese listado para ver si te cuadra con las vale. necesidades que tú tienes. Sí, y luego he visto también lo del terminal que te puedes conectar. Entiendo que te podrás conectar, por ejemplo, a ver, no he probado la parte, o los que los he probado no funcionaba del todo bien. ¿Por Sobre SSH todo, te refieres? claro, por SSH. Al final Claro. los equipos, como no tienen una IP pública fija, Ujú. no he conseguido acceder a los equipos desde fuera. Te Algunas, comento. sí, Te comento respecto al acceso desde fuera. Para equipos de seguridad, yo te aconsejo que utilices Movistar. Te voy a decir por qué. Porque Orange, Yoigo, Vodafone, todas estas compañías que utilizan servidores virtuales, ¿vale? Ellos claro, utilizan ese la es el misma problema. dirección, claro, usan la misma dirección IP para 7 o para 10 personas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú intentas entrar a tu router desde fuera, ¿vale? Estás atacando al servidor de Orange. Entonces, Orange no te sabe redireccionar a tu router a menos que tú tengas contratado una IP fija, Eso es. Sin embargo, ¿vale? como Movistar sí. Claro, Movistar sí. ¿Vale? Te lo digo porque tenemos casetas, por ponerte un ejemplo, puntos limpios, los cuales pues hay que acceder a ellos porque tienen un control de accesos, tienen una cámara IP y no tienen IP fija contratada, utilizan dominio. Entonces, con Movistar no tienes ese problema. Por eso yo siempre recomiendo, si va a ser para poder acceder a ellos remotamente, ni Orange, ni Yoigo, ni Vodafone, ni compañías que sean subcontratas, porque te van a dar problemas a la hora de Vale. entrar. O sea que te gestionas ahí el DIN DNS, Todo. automáticamente te conectas a la URL y ya deberías poder Claro, entrar Dinero ese o mi servidor. Si tú, por ejemplo, tienes un grabador mío, un Cantronics, ya sabes que bien, tienes el servidor mío. Sí, Entonces, el redireccionamiento sí que te lo hace bien. El problema es la operadora. Y luego, si tú tienes el contrato con Vodafone y les vas a reclamar, el operador que te va a atender no te va a saber solucionar el tema. efectivamente, Entonces, efectivamente. evítate eso y tira directamente por Movistar, que Movistar va a funcionar. Porque otra alternativa que he visto también es lo de la VPN, que también se pueden Sí, meter los equipos en VPN. lógicamente, claro, un VPN. Vale, pues, otra cosa, lo del APN, los datos de un Sí. APN de las compañías, ¿eso lo coge automáticamente? ¿Lo tienes que meter a mano? Lo coge automáticamente, pero yo te recomiendo que lo metas a mano, porque hay operadoras que pueden tener dos o tres APNs diferentes. Vale, Además, si tú tienes un servicio especial contratado, es probable que la APN tuya sea privada, ¿vale? Hay receptoras que tienen su propia APN privada y si tú utilizas la APN estándar, el servicio no lo tienes. O sea, tienes unos datos contratados, pones la APN normal y no te funciona, no tienes internet. Entonces, tienes que consultar con la operadora cuáles son tus APNs. vale. Y el wifi viene deshabilitado por defecto, ¿no? Creo que he Viene visto. deshabilitado, sí. Vale, si nosotros por lo que sea, porque al final utilizamos grandes cantidades de router y la Sí. idea es que se configure uno
y luego al resto, pues te sacas una copia de la configuración del router, ¿la podríamos aplicar al resto? Sí, ¿O la hay que puedes hacer cargar. algún? Vale, o sea, no hay que hacer ningún cambio específico para cada uno No, de ellos, ¿no? no. Te guardas una plantilla y la cargas. Vale, pues sobre todo lo que tengo que ver bien es lo del tema de acceder desde fuera, que eso es lo que más problemas estamos teniendo y a ver si con estos dispositivos sí que podemos solventarlo. Ok, Vale, pues muchas gracias, Fernando. a ti. ¿Alguna pregunta más? La IP que proporciona la SIM es real y virtual. Lo que le comentaba con el compañero, depende de la operadora que utilices. ¿Vale? El tema de la dirección IP que te suministra es cosa de la operadora. Entonces, para evitar que no puedas localizar tu router, intenta utilizar Movistar, porque ya hemos tenido incidencias con otros operadores por el tema del redireccionamiento, ¿vale? Porque el redireccionamiento se pierde en el servidor del operador, porque ellos utilizan la misma dirección IP para más de un cliente a la vez. Por lo tanto, no puedes localizar tu equipo a menos que tengas contratado una IP fija, ¿vale? Bueno, con P2P, lógicamente, esto no pasa. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, soy Santiago. Buenos Hola, días. buenas. En cuanto a la radio y problemas que se puedan tener con la sensibilidad del receptor, temas de troubleshooting y demás, cómo viene equipado digamos, el router para estas opciones y ver si nos vale o no nos vale. En cuestión de potencia, Claro, canal, en cuestión, claro, en relación sin el ruido, RSSI, en fin, parámetros de radio que sensibilidad del receptor, ¿no? Es sí, conveniente, muchas veces los routers se ponen indebidamente, ¿no? En sitios donde, bueno, pues la cobertura está limitada, pues por espacios interiores y demás, ¿no? sí. Entonces el asunto es cómo es de cómodo, de fácil o no fácil el hacer un troubleshooting ya en tiempo real con el equipo para conocer estas medidas, ¿no? Pues en principio, a ver, si entras en la página web de Broma, ¿vale? Ujú. Buscas broma.es y buscas como root, ¿ok? Te van a salir pues los modelos que hay, ¿no? El 951, el T20 y el 960. Entras dentro de lo que es el dispositivo y aquí en el folleto tienes una serie de parámetros, ¿vale? A ver si puedo, porque es que me lo está tapando el... Disculpa un segundito. Aquí. Vamos a ampliar la web. Vale. Pinchas aquí en folleto y te va a salir la ficha técnica del producto. Entonces, en cuestión de señales y potencia y demás, te tiene que venir aquí. Si ves que la información que necesitas no te aparece, mándame un correo a sat@broma.es. No sé si lo conoces, mi correo. No, Sat, no lo conozco. Vale. sat@euroma.es. Y yo te mando lo que es el datasheet completo del fabricante, con todo el tema de las señales, el traspaso para el tema de elementos de las paredes y demás. ¿Vale? Claro, Porque me muchas veces... refería, Dime. disculpa, a lo que es la medida en tiempo real, ¿no? Si tiene algún monitor para poder ver este tipo de señales y poder decidir dónde tengo o poder encontrar los problemas que me pueden. Claro, esto te refieres. Claro, claro, en cuanto a RSSI, ¿no? Imagínate Sí, que la potencia me está llegando bien, pero la relación sin el ruido no es correcta, ¿no? Por ejemplo, entonces para determinar dónde pueda tener el problema, ¿no? claro. No sé, pues el tipo de troubleshooting que se puede hacer, ¿no? Ujú. Así en tiempo real. Entiendo que es esto que me estás enseñando, ¿no? Claro, este sería El el modem tráfico a flow. tiempo real, la señal, el modem flow, y luego aparte tendría que consultar con el fabricante porque creo que hay alguna herramienta también de testeo para saber los niveles Claro. de señal y de ruido y demás. ¿Algún tipo de módem en particular, tipo tarjeta que pinche a un bus, a modo industrial, ¿no? Que puede ir dentro de un armario, dentro de un hardware incorporado como un elemento más, aparte de los routers que tenéis? ¿Es posible en esta marca? Es probable que sí, porque de todo el catálogo que tienen ellos hemos escogido estos tres modelos, pero si estás Vale. interesado en alguno más que sea por Modbus o algo un poquito más a nivel de placa, Ujú. se podría valorar que se puedan traer. Tendrías que hablar con Miguel Ángel. Si quieres a tomar nota del correo, sería Sí, sí, mangel@euroma.es. vale. ¿Vale? Porque yo tengo constancia de que este fabricante también te vende las placas OEM, ¿vale? Que en Eso Modbus, es. para que lo puedas personalizar para operadoras. Por ejemplo, Orange, suponte que quiere comprar 3.000 unidades con su marca personalizada y su carcasa. Pues eso te lo pueden hacer.
Ok, estos que tienen un Linux dentro, puedes entrar y consultar por comandos AT y demás parámetros o Claro, cómo es así, es un ¿no? Linux embebido con comandos AT, eso es. Vale, ok. Muchas gracias, ninguna pregunta más. Gracias por la info. A ti. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Hola. Mi pregunta era acerca de si es posible conectar lectura de matrículas al Wi-Fi que funcione correctamente, gestionándolo de forma remota. O sea, Sí, sin para problema. hacer una conexión Siempre y súper cuando tu ancho rápida. de banda y los datos que tengas contratados sean suficientes, tú puedes hacer lectura de matrícula, claro que sí. Vale, o sea que habría que proporcionar, por ejemplo, como mínimo una tarjeta 4G con datos ilimitados Claro, para que no tengas eso problemas. es. Si tú pones 4G con datos ilimitados, estás transmitiendo vídeo a tiempo real, no hay problema. Mientras no se corte, puedes hacer lectura de matrículas. Vale, es que con algunos otros Wi-Fi industriales sí que hemos tenido algún problema Ujú, porque como envían más información que no solo el vídeo, claro, ujú. porque cuando tú haces cámaras de vigilancia manda solamente el vídeo, pero como la lectura de matrículas manda información Los adicional, metadatos. claro, Ujú. entonces para saber si tendría capacidad para enviarla. Sí, yo te digo, como experiencia personal, con este modelo, este es el que tengo yo en mi domicilio, ¿vale? El mediano. Yo Sí, tengo conectado dos PCs, tengo la alarma, tengo el videoportero y aparte he hecho webinars en remoto, sin ningún tipo de microcorte vale. y sin problemas. O sea, si tienes los suficientes datos, o sea, si tienes un ancho de banda que te lo permita y tienes una tarifa que te permita mover esos paquetes, sin problema. Vale, y entonces el control abriendo los puertos no habría ningún problema en gestionarlo desde otra red. Claro, tú piensa que estás gestionando el mismo software, la única diferencia que hay es que en vez de estar en local, tú estás en remoto. Entonces, si la conexión es buena, puedes hacer lo que quieras. Vale, perfecto. Pues, ¿qué modelo es el que me recomendarías? ¿El que tienes ahí, el mediano? Depende La del uso que le vayas resolución. a dar. El pequeño, por ejemplo, piensa en un técnico que tiene que ir a instalaciones a dar soporte por TeamViewer. Pues con esto te vale. Lo pinchas por el J al PC y ya está. Si lo quieres ya un poquito más amplio, ¿vale? El mediano. Esto lo hemos utilizado en casetas que están en medio del monte, que tienes que conectarle una camarita o dos camaritas con un grabador. Puedes intercalar un switch, ¿vale? Y de ahí le das red. Y además le das la señal Wi-Fi para que cuando llegue el técnico se conecte a la Wi-Fi y te abra la cerradura. ¿Que ya quieres algo más avanzado? ¿O quieres alimentar las cámaras porque no con la alimentación de la caseta no es suficiente? Mm, Pues pones este que lleva PoE. Lo único sí, la fuente que viene es de 12. Si quieres poner PoE, tienes que cambiar la fuente por una de 48 para que tengas PoE. Vale, vale, de acuerdo. ¿Vale? Vale, ya estaría. Muchas gracias. Pues, ¿más preguntitas? Fernando, ¿tenéis pensado enviar una circular con los modelos que tenéis a los que nos hemos Sí. escrito en el webinar? Vale, vale, Miguel Ángel es el encargado. Bueno, Miguel Ángel, no, Tomás es el encargado. vale. Más cosillas. ¿Alguna limitación en el caso concreto de Movistar con el número de dispositivos que se puedan conectar? ¿A qué te refieres con número de dispositivos? Perdón, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Te refieres a grabadores, cámaras o elementos en la red? No, en principio no. Yo, por ejemplo, yo tengo hecho una multisim, ¿vale? La multisim lo que hace es un clon de tu tarjeta, ¿vale? Yo tengo datos ilimitados contratados, pero quiero utilizar mi misma tarifa para meterlo dentro del router, ¿vale? Yo sé que el número de multisim sí que está limitado, o sea, me parece que son dos o tres, no me acuerdo cuánto es, y te cobran un adicional por cada clon que tengas. Yo, por ejemplo, aquí en Europa me parece que tengo tres, ¿vale? Entonces, utilizo una como teléfono de empresa, la otra la tengo en el router y la tercera la utilizo para hacer pruebas con dispositivos que cogen internet, pero vamos, sin problema ninguno. O sea, no porque esté utilizando uno me va a limitar el otro, no. Es el ancho de banda es el mismo para todo. Siempre y cuando tengas cobertura suficiente y lo que te digo, que tengas datos, ¿vale? No pretendas poner vídeo con una tarjeta que nada más tiene 1 GB de descarga porque te la vas a comer en 2 minutos. Mm. En caso de Movistar no tengo ese problema. Yo por eso, para temas serios, prefiero Movistar, porque luego he tenido malas experiencias con otras operadoras. Nada. ¿Alguna pregunta más?
¿Alguna cosilla, alguna duda que se quede en el tintero? Recordaros que el vídeo, como hago siempre, lo subiré a YouTube para las personas que no hayan podido asistir, pues para que lo vean con un poquito más de calma. Y adjuntaré la presentación y algún documento más adicional, pues para que podáis contrastarlo con tranquilidad. Y bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y sí, a ver, buenos días. No, muchas gracias. Espera un segundín, tengo una pregunta más. ¿Otros routers utilizan sí o sí VPN para conectar vídeo? En este caso no es necesario. No, no es necesario VPN. Como vuelvo a decir, en mi casa tengo dispositivos que tiran de vídeo y no necesito VPN. Sí es cierto que hay clientes que me piden OpenVPN y ya sabéis que hay que cargar el certificado. Entonces, no todos los routers del mercado son capaces de hacer eso. Este en concreto sí. Así que nada. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, gracias por vuestra asistencia y por vuestro tiempo. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues ya sabéis, tenéis mi correo electrónico y os enviaré el enlace para que lo podáis compartir con vuestros compañeros. Gracias y hasta pronto.